Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias porque esta noche tú nos permites congregarnos en un solo sentir de buscar ese alimento para nuestras almas y también ponernos a cuentas una vez más contigo, Padre. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras actitudes feas que a ti no te han agradado. Perdónanos. A través de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, tomamos tu perdón y te ofrecemos como una ofrenda viva para ti, al único Dios verdadero, nuestra vida, nuestro servicio, todo lo que tenemos te lo ofrecemos como una ofrenda ante el altar de tu presencia. Espíritu Santo, muévete con poder, muévete con libertad en medio de nosotros y en nosotros. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú que estás aquí en medio de nosotros, no nos dejes, no nos sueltes de tu mano. Te lo pedimos todo, creyendo que tú estás aquí en medio de nosotros. Y ponemos todo ese tiempo en tus manos y que la perfecta voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, pero también a través de nuestras vidas, usando cada una de nuestras vidas. Padre, manifiéstate en gloria a través de esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Somos transformados por la muerte de Cristo, porque fíjense que cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, pues para él no era ningún problema decirle a Lázaro, Lázaro, sal fuera. No era ningún problema. Para nosotros sí, nos lo vemos así como sobrenatural, pero para él no fue ningún problema. Decirle a aquel joven que ya lo llevaban a enterrar y decirle, a ti te digo, levántate. Y lo levantó de la muerte. Para él no era problema tocar a los leprosos y sanarlos. Para él nunca fue problema levantar a un paralítico que bajaron cuando rompieron el techo y le dijo, a ti te digo, toma tu lecho y anda. Que sus 4 amigos lo tuvieron que cargar porque él nunca en la vida había andado. Para él no fue ningún problema sanar cegueras de nacimiento. Para él no fue ningún problema sanar a alguien que era sordo de nacimiento. No fue ningún problema. Es más, ni siquiera había necesidad de que fuera a un lugar. Él decía, solo di la palabra y hecho está. ¿Por qué? Porque él tenía el poder. Pero ¿saben qué? Los apóstoles, cada uno de ellos siguió siendo como tú y como yo, hombres comunes y corrientes. Él tuvo que morir para poder que sucediera el milagro. Porque cuando vino en el día del Pentecostés el Espíritu Santo, Jesús ya no caminaba entre los seres humanos. Él ya había resucitado. Entonces, para hacer el milagro más grande que la humanidad ha sucedido y sigue sucediendo, Él tuvo que morir para transformar una vida, la tuya y la mía. Y esa muerte no fue tan fácil, sino fue una muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros vemos, hermano, todos los milagros que Jesús hizo, de verdad, ninguno como transformar una vida. Y eso es la transformación a través de esa muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Imaginémonos un árbol seco, sin fruto, ya muriéndose porque está sin agua y eso. Al ser injertado, imagínense que lo traen en un lugar donde no hay agua, no llueve, no nada, y lo traen y lo ponen en un lugar donde hay bastante agua. ¿Qué creen que va a pasar con ese árbol? Pues va a florecer. De ahí nace esa imagen, ¿no? De que aunque esté seco, pero si lo pones en un manantial de agua, claro que va a reenverdecer. Así son nuestras vidas. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, pero después de ser restaurado por el Señor Jesucristo, se convirtió en un poderoso predicador en el día del Pentecostés que les estaba comentando. Quiero que me acompañen a 2 Corintios 5:17, donde dice y habla el apóstol Pablo y declara con gran poder. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que nosotros somos, beneficiados por la muerte y muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque la transformación, hermano, si Él no hubiese muerto, yo quiero hacerles un retroceso. ¿A qué me refiero cuando los apóstoles comenzaron a transformarse? Fíjense, aquel apóstol amado de Jesús, que se recargaba en el pecho del Señor Jesús, y estoy hablando de Juan, antes de que viniera el Espíritu Santo, de verdad él le decía a Jesús, solo dame la oportunidad para orar y que les caiga todo este pueblo, solo porque no lo recibieron. Y él estaba diciendo a Jesús que le diera esa autoridad para poder mandar fuego y azufre sobre todo ese pueblo. ¿Ven? Entonces, Jesús nunca transformó a ninguno de sus apóstoles, pero cuando Él muere, todos y cada uno de ellos fueron transformados. Ahora ese apóstol que pedía el poder para derramar fuego y azufre sobre ese pueblo que no los había recibido, después habla muy tierno: hijitos míos, con una voz así transformada, ¿no? Y también vemos a Pedro, ¿no? Y a cada uno de ellos, ¿verdad? A Tomás, a todos, a cada uno de ellos. Cuando viene el Espíritu Santo es cuando comienza a ejercer la verdadera transformación. Es lo que sucede con nosotros, igualito. Cuando aceptamos a Jesús, tú puedes recordar cuando tú aceptaste a Jesús, pues no hubo gran transformación, solamente aceptaste. Pero cuando viene el Espíritu Santo a morar en ti, es que comienza a ejercer poder de transformación. Y es así como obra Dios. Jesucristo, hoy por hoy, lo cambia todo. Porque no basta decir acepto a Jesucristo. La verdadera evidencia de una vida es cuando esa vida está transformada. Miren, a ver si me puedo explicar. Cuando nosotros hacemos cambios, el cambio es muy diferente a transformación. Uno puede ir por el camino cristiano y decir verdaderamente antes él era borracho, mentiroso, y sí, hay cambios, pero ¿qué creen? Él puede llegar a ser borracho otra vez y vuelve otra vez a ser mentiroso. ¿Por qué? Porque no nada más hubo cambios. La transformación es lo que leímos ahorita, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y eso es diferente, esa es transformación. Y cambios son lo que hace pues tu vida cristiana, una vida cristiana que vas caminando y dices, no, si vieras cómo era yo antes, ¿no? Pero son cambios. ¿Y por qué creen ustedes que una gran cantidad de cristianos vuelve al camino que andaban? ¿Por qué? Porque nomás había cambios, nunca hubo transformación. Y la transformación solamente la hace Dios. El hombre, a través de la palabra, pues lo redarguye, claro que lo redarguye la palabra, pero solamente se mantienen cambios que son reversibles. Pero ¿no han visto ustedes que, eso que eres cristiano? No, de verdad, usan palabras tan vulgares. Dicen, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque se mantienen en cambios, nunca han sido transformados por el poder transformador de Dios. Transformar, hermanos, significa nunca más volver a ser aquella persona que murió hace tiempo, cuando fuiste transformado. La muerte de cruz no fue para que sigamos iguales, fue para que seamos nuevas criaturas. Aceptar a Jesucristo no es un título, es una transformación. Y eso es lo que debemos pensar. Nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo, no es un simple cambio, debe de ser una completa transformación. Y transformaciones diferentes, como un gusano que se arrastra, pero de repente se convierte en mariposa y no se vuelve a arrastrar, sigue volando, ¿verdad? Porque tuvo una transformación. La evidencia de la conversión no está en palabras, sino en realidad los frutos.
Porque dijo Jesús, dijo, por sus frutos los conocerás. No por lo que digo, no por lo que me oyen decir, no, es por lo que se ve que hay una transformación. Quiero ir a un primer ejemplo, hermano, con la vida de Pedro en Hechos 2:14. Hechos 2:14. Entonces Pedro respondió, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Este versículo nos muestra que el momento en que Pedro, quien antes había negado a Jesús 3 veces, se levantó con valentía para predicar en el Pentecostés. Porque todos estaban diciendo, no, mira, ¿cómo han de estar borrachos, verdad? Eso es lo que estaban diciendo de ellos. ¿Saben por qué? Porque comenzaron a hablar. Muchos dicen y le cambian a la palabra que hablaron lenguas. Hermano, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, si tú lees todo el capítulo 2 de Hechos, todo el capítulo, vas a ver el contexto de que hablaron otros idiomas humanos, no hablaron lenguas angelicales, sino otros idiomas, porque había medos, persas, de todo tipo de idioma, y ellos decían, ¿cómo es posible que podemos entender lo que ellos están hablando si nosotros somos de un lenguaje diferente? ¿Ve? Entonces, ellos no, el Espíritu Santo no les dio el poder de hablar lenguas angelicales. Allí está mal informada mucha gente cristiana, ¿okay? Porque dice que recibieron el don de lengua. Eso no dice en la palabra, eso no está escrito en la palabra. La palabra dice que recibieron el día del Pentecostés hablar otras lenguas, humanas, no angélicas, humanas, porque no le estaba hablando a los ángeles. Pedro no le estaba hablando, le estaba hablando a diferente gente que hablaba diferentes lenguajes y lo entendían, ¿verdad? ¿Y cómo era eso? ¿A poco lo que pasa, hermanos, que el Espíritu Santo, para poderlo entender, hoy cuando se reúnen mandatarios de diferentes naciones, hoy nomás se ponen un chip así, ¿no? Entonces, lo que está hablando, el idioma que esté hablando, yo lo estoy recibiendo aquí en mi oído, en el idioma que yo lo entiendo. Eso era el Espíritu Santo lo que estaba haciendo, ¿sí? No, porque en realidad, para poderlo comprender cómo sucedía. Pero antes no había esa tecnología, pero estaba presente el Espíritu Santo. Y ahora lo disfrutamos y lo vemos, ¿verdad? Cuando el presidente de los Estados Unidos está hablando en inglés, aunque esté gente de Arabia, gente que hable de otros idiomas, lo entiende perfectamente. No necesita ya que alguien esté traduciendo lo que dijo. Ahora todo es electrónico. Pero antes no había esa tecnología. Pero poderoso Espíritu Santo que se adelantaba a todos los tiempos y nos daba esa traducción al instante. Y lo decían, ¿verdad? En Hechos 2 lo decían. Jesucristo cambia nuestra cobardía como a Pedro. Jesucristo cambia nuestra cobardía en valentía para proclamar su nombre. Muchas veces nosotros pues nos da pena, no lo hacemos porque pues nos da miedo, temor. Entonces, así como Pedro le dio la valentía de predicar a Jesucristo, así también nos lo va a dar a nosotros. La evidencia de que Jesucristo está en una vida transformada, amados hermanos, de verdad es que el Espíritu Santo se ha de mover con poder en tu vida. Esa es la evidencia. ¿Cómo se movió en el día del Pentecostés? Porque hablaban y los demás entendían. Eso es. Mire, tú puedes hablar español y hablar con otra persona en español, pero no te va a entender. Necesitas la obra del Espíritu Santo para que esa persona que habla tu mismo lenguaje te pueda entender. Porque cuando se habla de la palabra de Dios, se necesita el Espíritu Santo para que la persona que oye te comprenda, te entienda. Porque tú podrás hablar mucho, y aunque le hables español y la otra persona hable español, pero la palabra de Dios no se
no se entiende si no está el Espíritu Santo haciendo su obra para poderlo entender. Vamos a otro ejemplo, hermano. Con este ejemplo es en la vida de Pablo, y quiero que me acompañen a Hechos 9, versículo 15. Pablo, que era Saulo antes de ser el apóstol Pablo, Jesucristo transformó y transformará nuestro pasado con un propósito. Dice en Hechos 9:15, y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Este versículo nos muestra cómo Dios tomó a Saulo, perseguidor de la iglesia, y lo transformó en un predicador, ahora apóstol Pablo. Este apóstol, cuando tuvo ese encuentro rumbo a Damasco, allí fue su vida transformada y tuvo un propósito divino. ¿De qué fue el propósito? De anunciar la presencia de nuestro Dios y de Jesucristo. Eso fue el propósito. ¿Cuál creen que puede ser tu propósito y el mío? No va a cambiar. El mismo propósito es de anunciar su venida ahora. Él viene, hermano, y viene por segunda vez. Y nosotros tenemos ese mandato, que tenemos que anunciar su segunda venida. Pablo tenía un pasado marcado por la violencia, tenía un pasado marcado por el odio contra los cristianos. Sin embargo, el encuentro con Cristo en el camino a Damasco lo convirtió en un instrumento escogido del Padre. Su pasado no fue borrado, sino transformado en testimonio y propósito. Jesucristo en nuestras vidas transforma todo pasado que hayamos tenido. La evidencia de conversión es una vida que ya no huye de Dios, sino que vive en una misión ahora. Porque Dios nos da un propósito, Dios nos da una misión. De perseguidor se convirtió en predicador de Jesucristo. ¿Sí sabían de que Saulo nunca conoció a Jesús en persona? Sin embargo, él, como apóstol, es uno de los que más enseñanza nos dejó en las Sagradas Escrituras. El encuentro con Jesús cambia y nos cambia de enemigos a instrumentos escogidos de Dios. Quiero que vayamos a otro ejemplo en Juan 20, versículo 16 hasta el versículo 18. Y vamos a ver en la vida de María Magdalena un ejemplo cuando Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Este pasaje, hermanos, muestra cómo María Magdalena, antes atormentada por demonios, fue transformada en un primer testigo de la resurrección de Jesucristo. Y fue una mujer. Porque muchos dicen, la mujer no debe de predicar. ¿Cómo? Si Jesús escogió no a un hombre, escogió una mujer para dar testimonio. Su primer testimonio fue una mujer. No le dijo, a ver, tú son mis apóstoles, ven. No, usó a una mujer. María Magdalena experimentó la liberación y recibió una nueva identidad en Jesucristo. Ahora era de una endemoniada a una mensajera de Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito ver esa experiencia, porque muchas veces nosotros nos queremos quedar en un pasado. Es que, ¿cómo? Yo no soy digno, no soy digna. Jesús nunca escogió a alguien digno. Escogió de lo más vil y menospreciado y lo sigue haciendo. Porque Él quiere que su gloria sea manifiesta en medio de las cosas imposibles para nosotros. Porque dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a escoger a esta persona? ¿Verdad? Pues así es Dios, Él escoge, porque así nosotros definitivamente tiene que ser Dios, porque yo lo conocí, yo la conocí, ¿verdad?
y es cuando se glorifica Dios a través de nuestra vida. La vida nueva en Jesucristo nos da la identidad distinta. De esclavos pasamos a ser hijos de Dios, testigos de resurrección, así como María somos llamados a ser testigos vivos de Jesucristo resucitado. Él vive, y eso es nosotros los que tenemos. Es que yo no puedo creer en alguien que no puedo ver, pero Él vive. Amén. Y porque Él vive, tú vives. Yo vivo gracias porque Él vive. Si Él no viviera, nosotros, tú y yo, estaríamos perdidos. No hubiera habido nada que pudiera pagar el precio de nuestras vidas. Y por esa única razón nosotros vivimos. Por esa única razón nosotros podemos disfrutar de las nuevas misericordias cada mañana. Por ese sacrificio nosotros podemos tener una relación con el Padre y llegamos a ser perdonados de nuestros pecados, por grave que hayan sido, porque Él ya pagó por adelantado un precio que nosotros, fíjese lo que dice la palabra, el castigo de nuestra paz que disfrutamos fue sobre de Él, y ese castigo deberíamos haberlo padecido nosotros, porque nosotros sí lo merecíamos, pero Él no había tenido ningún pecado, y nosotros sí. Sin embargo, tu pasado no es tu destino. En Jesucristo eres y soy nueva criatura. De atormentado, así como María, de atormentada por demonios, a ser testiga de una resurrección, Jesucristo libera y da nueva identidad. Él es el que nos libera. Nos libera aunque la gente te siga acusando porque se quedó atorada en la página donde ellos te conocieron como una persona mala, como un mal ciudadano, cuando tú en tu juventud quizás te portabas mal, pero la gente se quedó con el dedo en esa página. Pero resulta que el libro de tu vida siguieron hojeando páginas y esa persona se quedó con el dedo en la página 20 y tú ya vas en la 100. Pero ahí, y te mantienen con ese juicio y te siguen juzgando a cómo te conocieron. Pero aunque eso pase, Jesucristo te va a liberar y te va a dar una nueva identidad. Amén. La gente no da identidad, es Jesucristo quien nos da una nueva identidad. Quiero que vayamos a otro ejemplo en la vida de Zaqueo, Lucas 19, versículo 8 y versículo 9. En Lucas 19, versículo 8 y versículo 9, dice la palabra de Dios así: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Este pasaje muestra cómo el encuentro con Jesús transformó a Zaqueo. Y muchas personas dicen, hasta hacen viajes, ¿no? En camiones, llenan en fulanas partes. Muy temprano vamos a salir 3 camiones porque vamos a tener un encuentro con Jesús. Entonces van a esos famosos encuentros y sí, vienen con la emoción y con esas cosas que se vuelven de cada encuentro de viaje, así que promocionan, pero ¿saben qué? Un pequeño cambio en la vida no quiere decir transformación, porque cuando tienen un verdadero cambio, hay transformaciones como lo demostró Zaqueo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Le dijo, puesto de pie: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso se llama transformación. No estaba fingiendo, había una verdadera transformación. Y nosotros vemos de que muchas personas en esos encuentros ficticios que van a viajes así a tener encuentros, jóvenes, mujeres, matrimonios, lo que sea, tener ese tipo de encuentros, es cosas que se vuelven emoción y solamente vienen con un pequeño cambio, pero al rato siguen igual, porque hubo cambio pero no transformación.
y busquemos un verdadero encuentro con Jesucristo para que cambie, que transforme nuestra manera de ser y de pensar y de actuar, que transforme esas feas actitudes que tenemos por tener unas actitudes diferentes. La avaricia, que la convierta en generosidad. La vida nueva en Jesucristo nos libera a cada uno de nosotros de muchas cosas que humanamente las traemos arrastrando por generaciones, ya no por años, generación. Los abuelos, bisabuelos que nos heredaron, así eran ellos, y así las nuevas generaciones siguen siendo. Cuando Jesucristo entra en una vida, también transforma nuestro hogar, nuestras propiedades, transforma todo, como lo hizo con Zaqueo, ¿verdad? No nomás transformó su vida, transformó todo alrededor de Zaqueo y todo lo que Zaqueo tenía. La avaricia de Zaqueo se convirtió en generosidad. La primera frase que dijo: la mitad de mis bienes los voy a dar a los pobres. Y aquel que yo he defraudado 4 veces de lo que les he robado los voy a devolver, ¿verdad? Entonces, la vida nueva en Jesucristo cambia no solo lo que somos, sino cómo vivimos y nos relacionamos. La evidencia de la conversión no se ve en nuestras acciones, y tampoco en nuestras palabras, sino en hechos, en lo que ya ahora vivimos de una manera tan diferente a como vivíamos antes. Cuando Jesucristo entra en tu casa, entra también la salvación. Así le dijo a Zaqueo, ¿verdad? Hoy ha entrado a tu casa la salvación. El avaro y corrupto a generoso y justo. Jesucristo cambia nuestra manera de vivir y la manera de relacionarnos con los demás. Quiero ir a un quinto ejemplo y voy a pedirles que me acompañen al libro de Marcos, en el capítulo 5, versículo 18 hasta el versículo 20, y vamos a ver allí como ejemplo un endemoniado que se le apoda Gadareno. ¿Ok? Perdón. Dice la palabra de Dios: al entrar él en la barca, en aquel que había estado endemoniado, le rogaban que le dejase entrar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Porque Gadareno era muy conocido porque nadie podía pasar por esa parte del panteón, porque él rompía cadenas, o sea, era una persona demasiado muy agresiva y violenta en esos demonios que lo controlaban. Así que cuando él predicaba de Jesús, pues se maravillaban, ¿verdad? Porque ¿quién no conocía a Gadareno? Todo ese pueblo lo conocía, de que era una persona muy agresiva cuando estaba endemoniado, pero ahora era libre. Y así nosotros, quizás no estamos endemoniados, pero de una u otra forma Él llegó a nuestra vida para darnos libertad. Y de eso es lo que tenemos que dar testimonio. Antes yo era esclavo del alcohol, antes era esclavo del cigarro, esclavo de droga, esclavo de pornografía, esclavo de celular, esclavo de cualquier vicio. Pero llegó Jesucristo a darme libertad. Y hoy soy libre. De eso habla, de eso da testimonio. Eso es lo que nos está dando este ejemplo. Porque Jesucristo no nos convierte en esclavos, nos da libertad para que seamos sus mensajeros. Cada creyente tiene una misión, cada uno de nosotros. Y esa misión es anunciar lo que Jesucristo ha hecho en tu vida y lo que ha hecho en mi vida. Eso es lo que debemos anunciar. No, si tú dices que no conozco de la palabra, te estoy diciendo, anuncia lo que ha hecho en tu vida nada más. Eso anuncia. Anuncia qué ha hecho en ti.
Eso predican. Como así el endemoniado no salió a predicar la palabra, él comenzó a hablar de lo que Jesús había hecho en su vida. Y eso es un ejemplo a seguir. El gadareno pasó de las cadenas a una misión. Cristo no solo te liberta, también te envía a una misión. La vida nueva en Jesucristo se convierte de esclavos a mensajeros. Tu testimonio es la evidencia de que Jesucristo vive y transforma, de esclavo del mal a mensajero del Evangelio. Nosotros tenemos que entender una cosa: todos y cada uno de nosotros somos llamados a anunciar a Jesucristo de una manera u otra. Es que yo no conozco de la palabra, ese no es ningún pretexto. ¿Ha hecho algo en ti Jesucristo? Y estoy seguro que sí. Pues de eso anuncio, de lo que ha hecho en ti. Y este es el ejemplo quinto que Dios me dio para compartir contigo. Como conclusión, estos 5 ejemplos nos muestran que Jesucristo convierte la cobardía en valentía, como a Pedro. Pedro nos muestra que el fracaso no es el final, porque él había fracasado negando a Jesús, pero ese no es el final. La restauración de Jesucristo convierte la cobardía en una valentía. El encuentro con Jesús resucitado llena a nosotros del Espíritu Santo y nos transforma para poder hablar de su vida. Jesucristo transforma el pasado en un propósito, como lo transformó a Pablo, que era Saulo, ¿no? Y le dio un propósito. ¿Quién era Saulo? Alguien innombrable, porque era muy cruel, pero Dios le dio un propósito. También Jesucristo da libertad a la nueva identidad. Por ejemplo, ¿a quién? A María Magdalena. María Magdalena experimentó la liberación de demonios, pero recibió una nueva identidad en Jesucristo. Su pasado de tormento se definió en su futuro de anunciar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo cambia la avaricia, estoy hablando de Zaqueo, y lo cambió ahora de lo corrupto a ser ahora un embajador de lo que Dios había hecho en él, porque lo transformó. También vemos en la vida de Gadareno. El Gadareno vivía encadenado, aislado, atormentado. Nadie podía dominarlo, pero Jesús rompió sus cadenas de esclavitud y le dio libertad. Por eso él anunciaba de las maravillas. A mí nadie me podía libertar, pero llegó Jesús y me libertó. Y eso es lo que quiere Él que anunciemos. ¿Qué cadenas ha roto en ti? ¿Cuál yugo ha podrido en ti? Y eso es lo que Dios quiere que anunciemos. Porque seguramente a más de uno de nosotros, Él, en lo personal, a mí pudrió yugos de esclavitud, rompió cadenas, me abrió prisiones. Y gracias a Él ahora predico en la libertad que Él me ha dado. Amén. Pero ¿qué ha hecho en ti? De eso habla. Quizás nos detenemos porque muchos dicen, es que yo no conozco de la palabra. Estoy hablando de qué ha hecho en ti, qué cadena ha roto, qué yugo, qué cárcel, de qué cisterna oscura te ha sacado, de dónde te ha sacado, de ese fango donde andabas, de ese lugar, gracias a Él, porque Él extendió su mano y te sacó de ese lugar cenagoso, ese lugar de mentiras, porque muchas veces nosotros estamos en cadenas de mentira, como hijos de Satanás, el mentiroso, y cuando lo reconocemos decimos, perdóname, entonces Él te libera y te da libertad. Ahora, la muerte de cruz no fue para que sigamos iguales, fue para que seamos nuevas criaturas. Aceptar a Jesucristo no es un título, es una transformación. Y eso es lo que tenemos que entender. La verdadera evidencia de la conversión es una vida diferente. Y eso es donde Él pudre, abre prisiones, rompe cadenas, quita cualquier cosa que te ha esclavizado. Porque muchas veces
nosotros intentamos en nuestras fuerzas de hacer para adelante, para atrás, a un lado derecho, a la izquierda, y nada nos sale bien, pero cuando nos tomamos de la mano de Él, entonces comienzan a cambiar las cosas y vemos una vida diferente, porque Él nos ha dado la libertad. La muerte de cruz que Él sufrió no fue para que sigamos iguales, sino para que fuéramos nueva creación en Cristo Jesús. Les pido por favor que nos pongamos de pie y vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, reconocemos que muchas veces hemos dicho, acepté a Jesucristo, pero no hemos permitido que Él cambie nuestra vida. Hoy venimos delante de ti con un corazón sincero, pidiéndote que por medio de Jesucristo nos transformes en nuestra vida nueva, que seamos nuevas criaturas. Espíritu Santo, entra en lo más profundo de nuestro ser. Rompe las cadenas que nos atan, sana las heridas que nos detienen y haznos valientes para vivir en autoridad y misión. No queremos seguir iguales, queremos ser diferentes, queremos ser verdaderamente tuyos. Haz que nuestra vida sea testimonio vivo de tu poder, que nuestra cobardía se convierta en valentía, nuestro pasado en propósito, nuestro tormento en libertad, nuestra avaricia en generosidad y nuestras cadenas en una misión. Jesucristo, cámbialo todo. Tu muerte de cruz no fue para que sigamos iguales, sino para que seamos nuevas criaturas. La verdadera evidencia de la conversión es una vida transformada. No basta con decir acepté a Jesucristo. Necesitamos en un encuentro real que cambie nuestras vidas. Y el cambio debe de dar fruto. Debe dar fruto de valentía, de propósito, de libertad, de generosidad y de misión. Hoy decidimos dejar lo viejo y abrazar lo nuevo en Cristo Jesús. Y todo esto oramos en tu precioso y poderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.